Hola, 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 querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal. Mi nombre, Katia Mora, pastor de la iglesia. Estoy para servirles y hoy el Señor nos trae un tema especial, como todos los que nos da, pero es algo con lo que vamos a aprender a ir escudriñando el simbolismo que esta festividad trae para con nosotros, los que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a poner esto en las manos del Creador y te invito a agachar tu cabeza en reverencia a Él para poner todo por obra en Él. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por la palabra. Te damos gracias por la enseñanza que hoy traes a nuestra vida, a nuestro corazón. Padre, hoy, Señor, de una manera especial, te pido, soberano Señor, que venga sabiduría a mi vida, Señor, que me llenes de discernimiento, papá, para la palabra. Padre, que muera al yo para que vivas tú, Señor. Padre, te doy gracias, papito lindo, por la bendición que nos das de poder exponer tu palabra. Señor, y como dijo tu siervo, Samuel, heme aquí, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad, heme aquí para que tu nombre sea exaltado por siempre y para siempre. Padre, sé que el que nos lleva a todo convencimiento es el Espíritu Santo, el Espíritu de tu amor, Señor. Hoy, Padre, que tu ruá, que tu Espíritu venga y llene todo mi ser para poder, Señor, hablar la palabra con denuedo y ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Como pueden notar, sigo con un poco de tos, pero bueno, ya casi es menos que antes. Y aquí estamos para servirle al Señor. La palabra que el Señor, o la enseñanza que el Señor tiene para nosotros es Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver la importancia de esta fiesta, lo que representa y lo que tú y yo estamos esperando. Como decía, es una festividad bíblica llamada así, fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos, que se celebra a lo largo de 7 días en Israel. Esto comienza del día 15 al 22 de Tisri, que cae entre septiembre y octubre. ¿Por qué cae entre septiembre y octubre? Porque el calendario de ellos no es igual al calendario de nosotros. El calendario de ellos es de 26 o 28 días, no lo recuerdo bien. Entonces, ellos cada cierto tiempo montan un mes más para poder alinear esos días que hacen falta. Pero en la diáspora es aquellos judíos que viven fuera de Israel, ellos tienen que celebrar un día más. Entonces ellos terminan la celebración el 23 del mes de Tisri. Como les decía, es una festividad de origen bíblico que rememora las vicisitudes de Israel durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales simbolizada por el precepto de morar en una cabaña provisoria llamada Sukkah. Tras aquel abandono de aquella esclavitud en Egipto por 400 años, el Señor los saca y los hace morar en esta Sukkah. Y Dios les dice a los 15 días del mes séptimo, o sea, el mes de Tisri no es el primer mes, es el mes séptimo. Perdón. Será la fiesta, le dice el Señor, solemne de los tabernáculos a Elohim, a Dios, a nuestro Señor, por 7 días, según el libro de Levítico. Y eso lo vamos a ver. En Levítico se encuentra este precepto. El precepto es un mandamiento. Junto a los días de Pesach y Shabbat, Pesach, recordemos que es lo que nosotros celebramos como Semana Santa. Shabbat es el día de Pentecostés, para que sepamos que estas 3 fiestas son las que el Señor manda celebrar. Las demás pues son invenciones rabínicas, pero que las se celebran. Pero estas 3 son primordiales
de celebrar, porque las tres traen un mensaje o una sombra de lo que ha de venir. Esta fiesta es considerada una de las festividades más importantes en el judaísmo, por ser una de las tres peregrinaciones en las que se acostumbra o en las que se acostumbraba en la época del templo a peregrinar a Jerusalén, porque así lo mandaba el Señor. Más precisamente al templo que se encontraba en Jerusalén, que sabemos que los 70 años después de la muerte de Jesucristo, ese templo fue completamente destruido y hasta el día de hoy no se ha vuelto a edificar. Esta festividad, estas tres fiestas seguidas, que es la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah y ahora la Sukkot, son seguidas por dos fiestas que los rabinos incluyeron, que una es Shemini Atzeret y la otra es Simchat Torah, considerada una festividad totalmente distinta a Sukkot, constituida por 2 días no laborables, uno en Israel y 2 en el resto del mundo, y los días festivos no laborables tienen las mismas prescripciones que el Shabbat. O sea, no cocinan, no encienden, no hacen nada. Todo lo han dejado preparado para esas festividades. Con la diferencia de que Sukkot está permitido cocinar y cargar cosas en áreas públicas. Vemos la diferencia de un mandato bíblico y lo que los rabinos han incrementado durante más de 2000 años. La festividad de los tabernáculos o Sukkot, vamos a ir viendo ese significado profético que ella conlleva. Esta festividad, como decíamos, es la séptima de las 7 festividades que el Señor, nuestro Dios, nuestro Eterno, nuestro Rey, ha mencionado en el libro de Levítico. En Jesucristo se da el cumplimiento de todas estas festividades. Y si no lo crees, pues lee las Escrituras y compara que lo que el Antiguo Testamento da es la sombra de lo que iba a venir, y en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, nos da la confirmación de todo lo que el Antiguo Testamento nos está mostrando. Por esta razón esperamos el retorno del Mashiach, del Mesías, para alguna de estas fiestas. Como cristianos, por lo general no estamos familiarizados con estos. Sin embargo, por lo general, esta enseñanza nos quiere mostrar el significado de estas fiestas solemnes en el calendario de Dios. Su cumplimiento viene a ser en Jesucristo. Recordemos que todo se va a cumplir en el Mashiach, en Jesucristo, en nuestro Dios, en nuestro Rey, en nuestro Salvador. Y la importancia que todo esto conlleva para contigo y para conmigo como creyentes de la palabra de Dios. Veremos en qué consiste esta festividad, de dónde se origina, las fechas en las que se celebra, su representación y así como su significado profético. También conoceremos algunas de las tradiciones que actualmente observa la comunidad judía alrededor del mundo. Como punto inicial vamos a ver qué es un tabernáculo. Cuando el pecado entró al mundo con Adán y con Eva, hubo una separación de Dios, y con el tabernáculo se da a la humanidad una vez más la oportunidad de acercarse a Dios. Dios toma a Israel de la nación elegida para acercarnos al Señor, a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tal vez te estés preguntando, ¿y por qué Dios toma a Israel y no tomó a otro pueblo? Vieras qué interesante, porque los escritos talmúdicos o los escritos que tiene el pueblo de Israel, que no son metidos dentro de la escritura, nos llevan al estudio de que de la familia de Abraham, cuando Israel comienza a formar la torre y ellos quieren
estar reunidos en un solo lugar y llegar hasta Dios, la familia de Abraham, los antepasados de Abraham, no estuvieron involucrados en la torre. Entonces, por eso que ellos no se involucraron, Dios los coge para que sean su pueblo. Esto es una explicación de la historia que muchas veces desconocemos y que no nos hemos enfatizado en ahondar para poder entender las escrituras. Le estaba contando a una amiga que tengo 2 meses, un poquito más, de seguir a un historiador de raíces judías. Él es hebreo, él es judío, pero con énfasis en la escritura y todo lo que conlleva del pueblo de Israel. Y quiero decirles que he aprendido mucho para poder interpretar el tiempo y el espacio de la escritura. Y es muy necesario. Cuando estudiábamos en teología, lo estudiamos, pero no a grandes rasgos, sino que era para que comenzáramos a escudriñar más. Y les cuento que es muy interesante aprender cómo el pueblo judío vive y qué es, para poder entender lo que escrito está durante tantos expositores en la escritura. Volviendo al tema, les digo que el tabernáculo tenía diferentes capas de carpas. Después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel, en el que Dios sacó a su pueblo de aquella esclavitud de 400 años bajo el mandato del faraón egipcio, los israelitas emprendieron su travesía por el desierto hasta la tierra prometida. Esto lo vamos a encontrar en Éxodo 25:8. El Señor le dijo a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. ¡Wow! Dios da órdenes específicas de cómo deben de ser las cosas. Dios le muestra en el monte Sinaí los planes que debía seguir para la construcción del tabernáculo, el cual era como una réplica del verdadero templo que se encuentra en el reino de los cielos. En Hebreos 8:5 nos dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostraré aquí en la montaña. Importante recalcar, no estoy leyéndola en la Reina Valera, sino en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque siempre es importante refrescar los puntos de vista desde otra perspectiva, desde otra traducción, para poder entender un poco más lo que el Padre Eterno nos quiere mostrar. Algo importante: Dios iba a habitar ahí en el tabernáculo. Más tarde leemos en el libro de Levítico el cumplimiento de esto. La presencia de Dios se encontraba en la nube sobre el arca de la alianza entre los querubines. El Salmo 99:1 nos dice, sigo en la traducción viviente: el Señor es Rey, que tiemblen las naciones, está sentado en su trono entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Y cuando el Señor se sienta a mirarnos con amor y con bendición, grandes y maravillosas cosas podemos ver, porque Él es majestuoso y poderoso y Él está ahí. Tiemblan las naciones, porque sí, tenemos que tener ese temor santo de lo que es el Padre Eterno. El rey Salomón estuvo a cargo de la construcción del templo y los componentes del tabernáculo fueron movidos ahí. Salomón construye la edificación que no iba a ser más trasladada, pero todo en el orden específico que Dios le habló a Moisés, así lo acomodó Salomón y lo hizo igual. El
tabernáculo móvil fue utilizado por el pueblo de Israel por más de 400 años. Ustedes saben que cuando Israel entra a poseer la tierra, ellos seguían teniendo el tabernáculo, seguían asistiendo a ese tabernáculo hasta que David dice que le va a construir el templo al Señor. El Señor le dice, no, tú no lo vas a construir porque tus manos están llenas de sangre, pero lo va a construir tu hijo Salomón. Ya Dios había declarado lo que iba a hacer. Este primer templo construido por el rey Salomón fue patrocinado por todo el pueblo, y eso lo conocemos en la escritura, pues todos traían para la construcción del mismo. La consagración del templo sucedió durante la festividad de los tabernáculos. Qué hermoso, ¿verdad? Porque para esta festividad se termina la construcción del primer templo y se celebran los tabernáculos. En Primera de Reyes 8, del 1 al 4, nos dice la escritura. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor hasta su sitio en la ciudad de David, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, o sea, de los tabernáculos. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con el arpa especial, la carpa especial, el tabernáculo, y todos los objetos sagrados que había en ella. O sea, no dejaron nada en el olvido. Todo lo transportaron a ese lugar especial que habían formado para el rey. Vamos a ver los orígenes de la festividad de los tabernáculos o Sukkot. La comunidad judía construye Sukkot, que son como cabañas temporales a celebrar la festividad de los tabernáculos. La festividad de los tabernáculos, o en hebreo Sukkot, es también conocida como el Festival de las Enramadas. También se le conoce como el Festival de los Refugios. En la antigüedad se le denominaba el Festival de la Cosecha Final o el Festival de la Recolección. ¿Por qué razón? Porque es en el tiempo que se recogen las cosechas para llevarlas al templo. Los granos, todo lo que la tierra daba era llevado al templo. Y en Levítico, que hemos venido hablando, que es donde manda el Señor, ahora vamos a hacer la lectura de la palabra. Levítico 23:33 nos dice, sigo con la traducción viviente. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas o tabernáculos el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival en honor al Señor durará 7 días. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de Asamblea Santa, en el cual no harás ningún trabajo habitual durante 7 días. Presentarás ofrendas especiales al Señor el octavo día y otro día santo en el que se presentarán tus ofrendas especiales. Esta será una ocasión solemne y en ese día no se permite ningún trabajo habitual. El día que se celebra la culminación no se trabaja. Es un día de descanso, es un Shabbatón. Aunque no sea sábado, será un Shabbatón, un día de descanso. En contraste a la festividad del Día del Perdón, la festividad de los tabernáculos es una ocasión de gran alegría y de dar gracias a Dios por todo lo que se nos ha dado. Coincidiendo con el final de la temporada de la cosecha de los granos y de los frutos. Por eso es que hoy hemos celebrado con alegría, con júbilo, con danza, con pandero, con cántico, con sonidos de shofar, toda la administración previa antes de la exposición de la palabra.
Y nos recuerda algo muy importante, la proveeduría que Jesús, nuestro Señor, nos da en nuestras vidas, así como el significado profético hacia la cosecha de Dios en los tiempos finales de los tiempos. ¿Ves la importancia de las fiestas? Y aquí ya estás pensando todo lo que simboliza Sukkot. En Mateo 11, en Mateo 13, 37, 39 nos dice, Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. En otras versiones tenemos la cizaña, pero lo puse así para que podamos entender también otro punto de vista y se nos amplíen más el panorama de interpretar mejor las escrituras, qué nos quiere decir el escritor de las mismas. Preguntémonos, ¿cuándo se celebra entonces la festividad de los tabernáculos o Sukkot? Recordemos que las tradiciones judías en el día de Sukkot la celebran en diáspora y en la tierra. Entonces se celebran según ellos se gobiernan con el calendario hebreo, no con el gregoriano. Aunque ellos vivan en la diáspora, ellos siguen manteniendo su calendario hebreo. Ellos se guían por los cambios de la luna. Para ellos, el mes comienza en luna nueva. Entonces, ahí es donde ellos están pendientes para saber cuándo inicia la fiesta de los tabernáculos. Como hemos venido diciendo, la Sukkah o la Sukkot es un refugio temporal con techo hecho de ramas de árboles. Es una enramada como de palmera. La comunidad judía construye la Sukkot a menudo en el patio de su casa. Si no tienen patio, hemos visto cómo la construyen aún en las azoteas, o si viven en edificios, las construyen como afuera de las ventanas y hacen todo una fortaleza para construir su Sukkot. Ellos así conmemoran esta fiesta de Sukkot. Una sukkah es una especie de tienda, casa de campaña o carpa que les daba movilidad en el desierto. Recordemos que ellos tenían que armar y desarmar, según la nube de gloria se movía, según Dios comenzaba a avanzar y los hacía avanzar a ellos. Las tradiciones judías de hoy en día en el Sukkot construyen esa Sukkot en esos jardines de su casa para celebrar la festividad. La comunidad judía vive con pequeños refugios temporales, donde toman sus alimentos y algunos hasta duermen en ese lugar durante los días de la festividad. Estos refugios les recuerdan el tiempo del Éxodo, en ese desierto en el que sus ancestros vivieron durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Según las tradiciones rabínicas, los techos se hacen con ramas que les permiten ver el cielo y las estrellas mientras duermen en esos lugares. Por eso también se le llama la festividad de las enramadas. Ellos, como tradición judía, porque es mandato del Señor, hacen ondear unas ramas de lulab. Lulab es un buque que ellos hacen con hojas de palma, de mirto, ramas de sauce. Ellos las atan y las comienzan a mover por todo el lugar, por los 4 rincones de la tierra, y que reciben como entregándole esto al Creador. Esta festividad al Todopoderoso, quien reina sobre la tierra, al igual que la Pascua y Pentecostés, son consideradas de peregrinaje, ya que según las Escrituras se requería que
todos los hombres de Israel fueran a Jerusalén cada año, según lo dicta Deuteronomio 16, 16 y 17. Y dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ok, es un mandato que tenían que acercarse al templo con las manos llenas, con todo lo que Dios le había dado. Muchas veces nosotros somos avaros y tenemos y no queremos dar. Y tenemos y lo escondemos. Pero eso es nuestra condición delante del Creador. Nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar. Solo recordemos que el Rey siempre ve nuestro corazón. Por eso la Escritura nos habla de cuando traigamos ofrenda al altar, lo hagamos desde la casa y no en el momento. Que ya preparemos lo que traemos a la casa del Señor con agrado, con regocijo, con júbilo, recordando que lo que traemos al altar no es para los pastores, no es para construir el templo, no, es para darlo en ayuda a aquellos que necesitan. La Sukkot y la vida temporal en este mundo. El tabernáculo o Sukkah en cada israelita era como un refugio temporal, ya que no existía un verdadero descanso en el desierto. Lo hemos venido viendo hace rato y vengo recalcando lo que significa. En todo momento Israel dependía del Padre Eterno, únicamente de la provisión de Dios. ¿Cómo? Dios les hacía descender todas las madrugadas maná del cielo. Todas las madrugadas tenían, y cuando ellos se levantaban, ya tenían el alimento necesario para ese día. Pero Dios no se quedaba ahí. Dios, aparte de eso, les da la protección en contra de los enemigos. Los hace vencer en cada una de las veces que se tuvieron que enfrentar con los enemigos durante todo el trayecto. Les dio elementos. ¿Cuáles elementos? Una nube de gloria que cubría el ardiente sol. Y en la noche los calentaba con una columna de fuego. Vámonos a ese tiempo y a ese espacio. Puedes imaginar, es que la nube es muy fácil porque se oscurece quizás el cielo, pero una columna de fuego que caliente a todo el pueblo de Israel que salió de Egipto. Puedes visualizar la magnitud de esa columna de fuego, porque no era una columnita de fuego de este tamaño, no era de este tamaño. ¿Qué dimensiones tenía aquella columna para poder calentar a todo un pueblo? ¿Has pensado? ¿Te has detenido a ver la magnificencia de Dios, de esa protección divina, mientras ellos llegaban a la tierra prometida? La azúcar es una representación de nuestra vida en este mundo, en el cual habitamos en forma temporal. Solamente estamos aquí por un breve tiempo y dependemos totalmente de Dios y de su providencia, de sus bendiciones. Como creyentes, estamos esperando que Jesucristo habite nuevamente entre nosotros. Yo no sé tú, pero yo anhelo todos los años el regreso de mi amado. Y claro que lo esperamos para una de estas fiestas. Ezequiel 37, 26, 28, nos dice: haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población. Y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi pueblo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel.
Qué linda la promesa del Señor y la tenemos que ver cumplirse, porque todo lo que la Escritura habla se ha cumplido y lo que no se ha cumplido está por venir. Así que lo mejor siempre está por venir, porque estamos esperando el retorno de nuestro Mesías, el retorno de nuestro amado, el retorno de el Rey que nos va a salvar, nos va a sacar de las decepciones de este mundo, del dolor de este mundo, y nos va a venir a llevar a vivir con Él eternamente y para siempre. El pueblo de Israel, esto fue para la época del segundo templo, comenzó a instituir una tradición que no se realizaba antes. En algunos siglos antes de Cristo comenzó a crecer, que se realizaba durante 8 días durante la festividad de los tabernáculos. Recordemos que Jerusalén se llenaba de peregrinos, quienes viajaban de todas las ciudades a esta ciudad para celebrar la festividad. Incluso construían sus refugios temporales, Sucat, alrededor de la ciudad. Cada día de la festividad, mientras se preparaba el sacrificio de la mañana, un sacerdote acompañado por una procesión de alegres peregrinos judíos y música salían del templo y bajaban rumbo al estanque de Siloé. Algo importante, cuando salía el sacerdote, venían los levitas, uno a cada lado, sonando las trompetas, pero el sacerdote traía el shofar. Y el sacerdote venía en el centro sonando el shofar. Como decía, ellos bajaban al estanque de Siloé, ese mismo estanque que lo encontramos en Juan 9:7, y que le dijo, Jesús le dice a aquel hombre, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, dice la Escritura, y se lavó y regresó viendo. ¿Te puedes imaginar esa grandeza del amado? Le dice, vaya, es que tus ojos están contaminados, tienes que irte a lavar, tienes que irte a purificar, tienes que irte a restaurar tu vista para que puedas ver. El amado lo manda y ahí, en esa misma agua, era donde se llenaba con agua un cántaro de oro. Lo llevaban de regreso al templo, el sacerdote se le llamaba el enviado, Siloé, del templo, del cielo, o sea, el templo venía, del templo salían y venían a llenar ese cántaro y subían alegres cantando, igual como habían bajado, subían. Eso es una representación increíble. Si lo estás analizando, si lo estás captando, estás viendo la simbología que trasciende esta palabra. Ellos tenían que bajar a lo más bajo, siendo una imagen de Jesús, quien fue enviado por el Padre del cielo a la tierra y después de la tierra nuevamente al cielo. El acto de descender y ascender en la ceremonia de agua es la mayor descripción de la profecía del Mesías, descrita en Proverbios. Proverbios 34 nos dice, ¿quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? Quien retiene el viento en sus puños, quien envuelve los océanos en su manto, quien ha creado al mundo entero. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dime si lo sabes. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso como todas las escrituras nos llevan a Jesús. Por eso es que hoy he usado muy poco la Reina Valera y estoy en la Nueva Traducción Viviente para poder abrir un panorama más grande de entender lo que el Antiguo Testamento nos habla del Mashiach, de Jesús. Y lo que el Nuevo Testamento nos confirma que el Antiguo Testamento hacía referencia de él. Al mismo tiempo que esta procesión salía rumbo al Siloé, otra salía rumbo al Valle de Cedrón y tenían ramas de sauce. Estas ramas las ataban a los lados del altar dobladas en forma
de toldo, de ramas. Tan pronto como había sido decorado el altar con esas ramas, se ofrecía el sacrificio matutino, mientras los levitas cantaban salmos, tal como lo hacían también en las festividades de Pascua y de Pentecostés. Los salmos que cantaban mientras hacían el peregrinar eran el Salmo 115 y el Salmo 118. El sacerdote que había partido rumbo a Siloé sincronizaba su regreso para reunirse con los demás sacerdotes que llevaban los sacrificios al altar. Cuando la procesión que regresaba del estanque de Siloé eran guiados por un músico que tocaba la flauta, el flautista era llamado al que atravesaron. ¿Te suena similar? ¿Te suena? Sí, a nuestro amado lo atravesaron en la cruz del Calvario. Por esa razón, con las palmas, a Jesús lo recibieron en Pentecostés, en Pesaj, porque todo es un simbolismo, todo es una sombra de lo profético, de lo que iba a venir. Estás llevando el paso de todo lo que la Escritura nos ha mostrado durante tanto tiempo y de la importancia de las festividades dirigidas del Eterno para nuestra vida. Al que traspasaron, qué hermoso, al que traspasaron, con dolor traspasaron a nuestro amado, pero eso trae un acontecimiento increíble para nuestras vidas, porque la flauta que tocaba era un tubo con perforaciones. Cuando el sacerdote entraba a la procesión por la puerta del agua, una de las entradas de la amurallada ciudad de Belén, si vemos la muralla de Belén, vemos que hay puertas y cada puerta tiene un nombre y cada nombre es específico hablando del Mashiach. Todo simboliza a nuestro amado Mesías. Cuando entraba, se escuchaban 3 toques de trompeta que se recibían con alegría mientras que los peregrinos a coro recitaban Isaías 12:3. Y esta dice así, esta sí es de la Reina Valera. Y con gran gozo sacaron ustedes agua de las fuentes de la salvación. Otra referencia más que apuntaba a Jesús era el agua en el estanque de Siloé, que era llamada las aguas de la salvación, literalmente las aguas de Yeshua. El profeta Isaías nos lo describe en ese momento. Veámoslo con la Nueva Traducción Viviente. Miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria, con alegría ustedes beberán abundante de la fuente de salvación. ¿Y qué dijo Jesucristo? Quien bebe de mi agua nunca más tendrá sed. Y se lo dijo a aquella mujer samaritana, aquella mujer que no merecía el perdón, mas sin embargo Dios se lo otorga a través de su Hijo amado Jesucristo. Esta ceremonia es un recordatorio de cuando Dios le dio agua de la piedra en el desierto a Israel. Mientras los peregrinos iban cantando los coros del Salmo 115 y 118 y sacudían las lulabs hacia el altar, el sacerdote con el cántaro de oro subía los escalones al altar junto con otros sacerdotes que llevaban un cántaro de plata con vino para la ofrenda líquida. Ambos le daban la vuelta al altar y vertían sus ofrendas de agua y vino respectivamente en 2 tazones de plata, dado que esta fiesta también se llama el Festival de la Recolección. El uso del agua simboliza la bendición de recibir la lluvia necesaria para la cosecha. Para nosotros, los cristianos, el agua en este contexto representaba y anticipaba la venida del Espíritu Santo, tal como los profetas lo habían pronosticado. Aquí el cántaro de oro representa la gloria Shekinah de Dios que vierte el Espíritu Santo, el agua viva, en cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús.
representados también por los tazones de plata, simbolizando la pureza y la rectitud, y el vino representa la sangre viva de vida que nos dio Jesucristo al ser derramada cada gota de sangre en aquella cruz en el Gólgota. Los chorros vertidos en el paralelo simbolizan la salvación del cuerpo y el espíritu. Es la imagen de la redención de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue atravesado en la cruz, sangre y agua salieron del costado. ¿Te suena similar el simbolismo del agua y del vino vertido en el altar? Si me dices que no, estamos mal porque no te estamos enseñando, pero vemos la grandeza de Dios, como todo simboliza lo que Jesús venía a hacer y viene a hacer por ti y por mí. Recordemos que la Escritura dice que una lanza le atravesó el costado a Jesús y de él brotó agua. El Señor siempre va a utilizar dos testigos que ilustran el regalo de la vida eterna. Cuando Jesús habitaba en el tabernáculo entre nosotros, qué alegría de poder vivir del agua viva que nos ofrece Jesús. Y decimos, es que Jesús ya no está más en la tierra, es que Jesús subió hacia el cielo, pero nos dejó al Consolador. Y Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y Él tal vez no lo tenemos físicamente, pero lo podemos tener espiritualmente. Y si nos adentramos a querer conocerlo, lo vamos a conocer cada día más y vamos a ser más llenos de su gloria y vamos a entender más su amor y vamos a hacerlo nuestro amigo, porque Él ya nos dijo que nosotros éramos sus amigos, pero es que lamentablemente muchas veces lo dejamos de lado y no queremos conocerlo más para poder entender más lo que Él nos está hablando. Los sacerdotes hacían esto durante el festival, durante esos primeros 7 días, además de ofrecer un total de 70 toros. Te puedes imaginar todo lo que se le ofrecía al Señor: 14 carneros, 96 corderos y 7 cabras machos. Esto durante 7 días. Conste, ¿verdad? No es que es todo el año. No, para esta festividad exclusiva se hacían estas entregas al altar del Señor. Sin embargo, el 8º día era un día sumamente especial. Era el punto máximo de la celebración y se le llamaba a ese día el Gran Osana, en hebreo Osana Rabá, en el que los sacerdotes le daban 7 vueltas al altar. No solo una como todos los otros días. Y con cada vuelta las multitudes gritaban más fuerte su petición de salvación de Dios. Le has dicho al Señor: Señor, sálvame. Señor, transfórmame. Señor, cambia de mí lo que no está bien. Hoy es un día que le digamos: Señor, transfórmame, porque quiero vivir con júbilo, con alegría, con exaltación al gran yo soy. Vemos que Jesucristo acude a esta festividad de los tabernáculos. Cuando los hermanos de Jesús se dirigían al peregrinaje a Jerusalén para celebrar la festividad de los tabernáculos, también le dijeron a Jesús. En Juan 7:2-5 nos dice: pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Qué duro, ¿verdad? Cómo aún nuestros familiares no creen en el amor de Dios derramado en nosotros, porque nos ven como aquellas personas no merecedoras de la gracia, pero todos somos merecedores de la gracia y todo el que se dispone puede ser utilizado por Dios. Mas, sin embargo, Jesús le contestó en ese mismo capítulo de Juan 7, que leímos del 2 al 5, ahora vamos a leer del 6 al 8, lo que responde Jesús. Entonces Jesús le dijo: para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes, cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarles a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta.
Yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Jesús no está diciendo que no va a ir. Jesús dice, el momento para mí aún no ha llegado. Él dijo, yo no iré todavía a esta fiesta. Jesús estaba diciendo que estaba esperando ese octavo día. Recordemos que este último festival de tabernáculos a que el Yeshua asistirá es antes de la crucifixión. Seguimos en Juan 7:10. Pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Vamos a imaginar esta escena. Es el octavo día de la festividad. Las multitudes están reunidas en el templo, ondeando sus ramas de lulab, cantando eufóricamente más fuerte que en los 7 días anteriores y pidiendo la salvación de Dios, gritando, sálvanos ahora, presenciando cómo los sacerdotes ya le dieron las 7 vueltas al altar del templo y estaban vertiendo las aguas de la salvación del cántaro de oro en el clímax de la ceremonia para pedir la salvación a Dios. De pronto Jesús se pone de pie y proclama a la multitud. Seguimos en Juan, en el capítulo 7, en los versos del 37 al 39. Vamos en la parte B del 37 y dice, Jesús se levanta y dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daba a todo el que creyere en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Linda la palabra, linda la enseñanza, linda cómo nos muestra todo lo maravilloso que Dios tiene para ti y para mí. Yeshua, Jesucristo, les estaba diciendo, yo soy la redención, su salvación, aquí estoy, ¿por qué claman si aquí estoy, me tienen de frente? Ya han visto todo lo que he hecho en el nombre del Padre amado, ya han visto cómo hago milagros que ustedes nunca antes habían visto, han visto cómo le doy oído al sordo, vista al ciego, sano al cojo, sano la mano. Pero aún no ven que yo soy la salvación. El Señor de forma instantánea les estaba dando respuesta a todas sus oraciones y a la petición de salvación. Y el Mesías se declara a sí mismo como la fuente de agua viva. En Jesús se cumple la promesa de Dios. Su nombre en hebreo, Yeshua, significa salvación. Jesucristo es la verdadera esperanza de la festividad de los tabernáculos. Jesús utilizó este evento como una lección para la multitud y como una oportunidad para hacer la invitación pública para que su pueblo lo aceptara como agua viva, como su Salvador, como su mensaje de bendición, de restauración, de restitución. Él le dijo, el que tenga sed, venga, puede venir a mí y beber de mí. Le resume la invitación del Evangelio. ¿Y se encuentra usted hoy sediento? Hoy el Señor nos está haciendo una invitación a buscarle a Él. La escritura en Isaías 58:11 nos dice, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y en Zacarías 13:1 nos dice, en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. ¿Quién nos limpia de pecado? La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo todos los días nos limpia de pecado, pero nos tenemos que arrepentir. Como vemos en las profecías de Zacarías, la festividad
de los tabernáculos seguirá celebrándose durante el reinado de Jesucristo en el milenio, y las consecuencias de rebeldía para las naciones que se nieguen a celebrar la festividad de tabernáculos será evidente al negárseles la lluvia, el agua viva, la necesaria para las cosechas. Agua viva versus agua muerta. Israel se encuentra en una región en donde a menudo hay sequías. Sus poblaciones están muy conscientes de fuentes de agua y su calidad. En la cultura judía, el agua viva o fresca se refería al agua que está en constante movimiento, en los que ellos hacen sus rituales de purificación. Como los ríos, los manantiales, o principalmente el agua de lluvia. El agua viva era preciosa y se consideraba fresca, ya que provenía directamente de Dios y era utilizada para baños de rituales y de purificación, que hasta el día de hoy ellos lo siguen haciendo, los ortodoxos y ultraortodoxos. La distinción entre el agua muerta y el agua viva explica el por qué la mujer de Samaria, la samaritana, se quedó tan asombrada cuando Jesús le ofreció agua viva. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Para terminar con el tema del agua viva en la festividad de los tabernáculos y la necesidad de Jesús en nuestras vidas, me gustaría mencionar algunas veces las circunstancias de vida que nos dejan secos espiritualmente y sintiéndonos como en un desierto. El alma sedienta y necesitada siente esa necesidad de acercarse al Salvador y beber de la salvación que Él ofrece, de su regalo, de su vida eterna para todo aquel que cree en Él. Desde el primer día de la festividad de los tabernáculos, después de la ceremonia de verter el agua, al anochecer también se colocan 4 candelabros dorados enormes en el atrio del templo, también conocido como el atrio de las mujeres, en donde se localizaba la tesorería del templo. Las velas de los candelabros medían casi 23 metros de altura. ¿Te puedes imaginar el tamaño de esas velas? Cada candelabro o el candelabro como tal tenía 4 enormes lámparas con 4 brazos o tazones dorados llenos de aceite y una escalera recargada en cada candelabro. Así subían los hombres, los hijos de los sacerdotes, los levitas, con cántaros de aceite para mantenerlas encendidas. Ahí fue donde Jesucristo vio a aquella viuda echar 2 blancas. ¿Ves qué hermoso todo lo que trasciende a través de la festividad del tabernáculo? Jesús vio que aquella mujer había echado todo lo que tenía, no fue mezquina, no le importó despojarse de todo su sustento. Y no te estoy diciendo que lo tienes que hacer, sino que Dios ve cómo nosotros damos a los demás. Si lo damos por compromiso, lo damos con amor o lo damos con avaricia. Jesucristo utilizó esta celebración y esta escena con las enormes lámparas para mostrar ante las multitudes cómo la luz del mundo nos recuerda esa palabra que nos guía. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Aquellos candelabros, 4 grandes, enormes, de 23 metros de alto cada brazo, que tenían que estar virtiendo aceite constantemente para que no se apagara, representaba al Mashiach, representa a Jesús. Si tú no buscas la luz del mundo, si no buscas la luz si buscas la luz del mundo y no buscas la luz de Jesucristo, nuestra vida está en peligro. La festividad del tabernáculo culmina con el plan de redención. En Zacarías 14 se habla de la segunda venida de Jesucristo y su reino del milenio. La festividad de los tabernáculos seguirá celebrándose entonces anualmente para todas las naciones y dará testimonio de que Dios mismo es la fuente de todas las bendiciones que gozamos. Perdón que me esté rascando, pero estoy con alergia. Vamos a leer Zacarías 14, 16, 1. Los invito a que lo hagan en su casa porque por el tiempo no puedo extender mucho la grabación. Voy a leerlo rapidito.
Todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no les caerá nada de lluvia. Y si los egipcios no acuden a Jerusalén, tampoco sobre ellos caerá lluvia. Al contrario, les vendrá la plaga con el que el Señor castigará a las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo por el pecado de Egipto y por el pecado de todas las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En resumen, la Sukkot representa la Jupá, y la Jupá es el lugar donde los novios se casan. Te la dejo. Pídele al Señor revelación con estas últimas palabras que simboliza Sukkot. ¿Qué esperamos de Sukkot? ¿Con qué alegría celebramos Sukkot? Y para culminar, mi oración hoy va a ser la lectura de 2 salmos. Y dice el Salmo 113 con el que cantaban los levitas y el pueblo entero. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones de Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Y culmino con el Salmo 118. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, diga ahora Katia, diga ahora tu nombre, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, diga ahora la casa tuya, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yahvé, a Jehová, a nuestro Dios, a nuestro Adonai, y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Hoy anhelo en mi corazón que el tabernáculo del Dios eterno esté en ti y que tú hagas morar en ese tabernáculo al gran yo soy, aquel que dio su vida por ti y por mí, aquel que derramó su sangre preciosa, aquel que se entregó como cordero en silencio, aquel que fue a la cruz, a ese lugar que te tocaba a ti, que me tocaba a mí. Bendiciones, queridos hermanos. Hagamos resplandecer el rostro del Señor en nosotros y gocémonos en el Dios de nuestra salvación. Que tengas feliz sábado. Bendiciones de lo alto.